Vamos a retomar una costumbre del año pasado. Vicente Climent, buenas tardes. ¿Cómo estás, Paloma? Pues bien, retomamos los lunes de política, ¿no? Gracias por tu invitación. Bueno, gracias a ti por aceptarla, porque desde luego que yo entiendo que gracias tienes... a ti por cruzarla. Que tienes muchas cosas que hacer, muchas cosas, desde luego, que analizar, porque está la cosa como para no dejar de trabajar nunca, ¿no? No, desde luego que no. Es que va una cosa detrás de la otra sin solución de continuidad y es lo que yo les vengo diciendo a nuestros televidentes siempre que puedo. Ahora lo difícil es elegir de qué hablar, porque hay tanta abundancia de noticias bomba, de noticias sorprendentes, de cosas trascendentes que están pasando a la velocidad de la luz casi. Bueno, de la luz eso es un decir. Acabo de pensar en cómo habrán sido algunas cenas, ¿no?, de Nochebuena, donde siempre se sacan estos temas que siempre dicen no hablemos de política, no hablemos de tal, pero es que ahora mismo si no se hablaba de política no se hablaba de nada. Pues mira, te digo una cosa, dentro de 2 semanas vamos a hacer un Nos Interesa Saber sobre si la política está rompiendo la armonía familiar. Uy, y que tienes datos que para un lado o para otro. Ya tengo los invitados y dentro de 2 semanas sacaremos pondremos en pantalla ese debate que todavía no está hecho, claro, evidentemente. Espero que ninguno venga con la familia desestructurada, porque la verdad es que hace falta separar, hace falta hablar, hace falta analizar, siempre lo decimos, ¿no? Hay que manejar, pues yo qué sé, varios medios de comunicación, varios periódicos, informarse, ¿no? Con más de una cabecera, con más de un canal es bastante recomendable, pero bueno, para hacerse una opinión lo más objetiva posible. Vamos a comenzar hablando de la noticia, una de las noticias del día, porque ya nunca sabemos cuál es la noticia del día, pero desde luego a nivel autonómico, a nivel local, hoy se ha producido un careo muy esperado entre Salomé Pradas y José Manuel Cuenca. Y bueno, ¿cómo ha ido? A ver, pues según a quien atiendas te lo dirá de una manera o te lo dirá de otra. Yo creo que podríamos analizarlo separando algunas cuestiones. Por ejemplo, los contenidos de las formas, lo que ha pasado dentro del juzgado de Catarroja de lo que ha pasado fuera. Fuera había muchas víctimas de la Dana concentradas, esperando tanto a la exconsellera Salomé Pradas como al ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, por tanto su mano derecha, compañero de piso además. Los dos tenían que enfrentarse a ese careo delante de la juez y las víctimas, muchas víctimas, han ido a esperarles a una distancia relativamente corta. Lo primero que me ha sorprendido es que tuvieran tanto paseillo, tanto el uno como el otro, hasta llegar a la entrada del juzgado, que no entraran y salieran por el garaje, por ejemplo, sino que tuvieran que someterse a los muchísimos improperios, insultos y desde luego descalificaciones que han tenido que escuchar de boca de algunos de los familiares que se desahogaban así contra quienes piensan tienen responsabilidades en el fallecimiento de algunas personas, o de muchas personas, en este caso de la Dana. Eso es lo primero sorprendente. De hecho, ha habido una señora que le ha pegado un pancartazo a José Manuel Cuenca, cosa que es del todo reprobable, igual que cuando le dieron con un palo a Pedro Sánchez en Paiporta, es exactamente lo mismo. La señora encima decía, le he dado, así como muy ufana. Pues no, señora, justo lo estábamos viendo. Esto no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Usted grite lo que quiera, pero no agreda, no le pega a nadie. Lo primero, ya te digo, me sorprende que hayan tenido que hacer tanto paseillo, que estuvieran relativamente cerca las personas que increpaban de los increpados. Salomé Pradas, a la salida, sí se ha parado a hablar con algunas de las víctimas, con las más conocidas, con las que son presidentas de asociaciones que agrupan a las víctimas, etcétera, etcétera. José Manuel Cuenca no, ha sufrido ese pancartazo y se ha ido hasta su vehículo, que estaba relativamente lejos, con lo cual el pasillo, ya digo, ha sido largo. Y después de lo que ha pasado dentro, pues a ver, varias cosas. Salomé Pradas, por ejemplo, ha dicho, yo si llego a saber que Carlos Mazón estaba de comida en el Ventorro, le hubiera llamado más veces. Claro, lo que ya sabía por José Manuel Cuenca, por los WhatsApps que hemos conocido de José Manuel Cuenca, es que el presidente estaba de actos. De actos, pues se puede interpretar cualquier cosa. Claro, podría ser trabajando. Hombre, se supone que la comida también era de trabajo, sí. Pero bueno, bien, sí, podía estar, pues yo qué sé, con el embajador de la Conchinchina que hubiera venido a Valencia a hacer alguna inversión importante, cualquier cosa de estas. Entonces, Salomé Pradas, por lo visto, interpretamos nosotros eso. Si llega a saber que estaba de comida con una periodista, hubiera insistido, dice ella. WhatsApps, vale. Los de José Manuel Cuenca están borrados. ¿Por qué? Porque de repente él, tras la Dana, descubre que su móvil no tiene la capacidad que él cree que debería tener y les dice a los de la Generalitat, os voy a devolver el móvil a ver si me conseguís uno con más capacidad. Y se lo devuelve borrándolo todo, al estilo fiscal general. Le dan uno nuevo.
y tiene, según el fiscal del caso este, de la Dana, la misma capacidad que el viejo. Anda. O sea, hemos hecho unas tortas con... unos panes con unas tortas, ¿no? Exacto. Yo quiero recordar que cuando la sentencia del fiscal general del Estado, el Tribunal Supremo, en esa sentencia, hizo alusión al borrado de mensajes del fiscal general y dijo que eso, en fin, le perjudicaba, porque daba sensación de que se estaba ocultando algo. Yo no voy a presuponer nada en este caso de la Dana, pero ese del Supremo, ese del fiscal general, es un mal precedente para las personas que borren datos desde esa sentencia en adelante. Y estamos todavía en un caso que ha sido posterior al del fiscal general del Estado. Claro, no sabemos lo que hay, no queremos tampoco lucubrar con absolutamente nada, pero obviamente cuando tú estás borrando, ¿no? Yo creo que siempre la imaginación es peor. Claro. Pero claro, es que das pistas, ¿no? Aquí está claro cuál es la intención de la juez, saber si Carlos Mazón está al final de la corrida, es decir, si al final las decisiones venían de presidencia de la Generalitat. No olvidemos que Cuenca era mano derecha, pero cuando se dice mano derecha es mano derecha, mano izquierda, pie derecho y pie izquierdo de Carlos Mazón. Además de compañero de piso, eso da una idea de la proximidad que hay entre ellos, de la amistad que hay entre ellos. Es decir, Salomé Pradas, cuando José Manuel Cuenca le manda un mensaje de WhatsApp diciéndole Salo, olvídate de confinar nada, ella, por lo que ha dicho hoy, interpreta que es presidencia, es decir, el presidente quien le está cortando esa posibilidad de raíz. Bueno, la juez apunta en ese sentido, en el de hasta qué punto Cuenca era autónomo o no cuando envía esa serie de mensajes y hasta qué punto Cuenca tenía potestad para intervenir de la manera que intervino en los mensajes con la consellera, a través de los mensajes con la consellera en la gestión de la Dana. Aquí falta por conocer, bueno, faltan muchas cosas evidentemente, pero sería interesante conocer los mensajes entre Cuenca y Mazón. ¿Se los pides a Cuenca o se los pides a Mazón? Si se los pides a Cuenca, como los ha borrado, no los tiene. Vamos a ver si hay algún técnico capaz de recuperarlos. A Mazón no se lo puedes pedir porque en ese momento ya estás investigándolo a él y tendría que saltar del juzgado de Catarroja al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Y eso de momento la juez no lo contempla. Así que ahí tenemos una aparente vía muerta. Otros mensajes interesantes, pues hombre, los de Sánchez, Pedro Sánchez, los de Teresa Rivera, que supongo yo que algún mensaje mandarían a alguien la tarde de la Dana, la tarde o la noche de la Dana, o al día siguiente por la mañana. Algo dirían en algún mensaje sobre lo que estaba pasando en Valencia. No sé a quién, pero a alguien le mandarían algún mensaje al respecto. Bueno, pues tampoco estaría de más conocer el tenor, ya que hemos conocido los de Núñez Feijóo, que no pintaba nada en esta... Vamos, pintaba muy poco en esta tragedia. Pues a lo mejor los del presidente del gobierno y los de la ministra encargada de la limpieza de los cauces y del encauzamiento de los lechos fluviales, pues a lo mejor tendría algún interés conocerse esa Pintaba Feijóo porque, bueno, no dijo la verdad, ¿no? Una de las veces dijo como que sí que estaba informado, entonces a partir de ahí ya como testigo. Eso, vamos a ver, no quiero yo lavarle la cara a nadie ni quiero yo tampoco salvarle a nadie, pero conociendo un poquito a Feijóo ha metido la pata 1000 veces en cosas de estas, que las dice muy jacarandoso y luego resulta que no era tanto. O sea, ¿estaba yo perfectamente informado? Pues no estaba perfectamente informado. Estaba perfectamente informado a lo mejor al día siguiente, o a partir de cierta hora de la noche, pero no desde el primer momento. Esto lo dijo pues como... Por salvarle a lo mejor, ¿no? Que insisto, no quiero salvarle la cara a Feijóo ni a nadie, pero es que suena, porque ya lo ha hecho otras veces con otras cosas, que dice, tal, y luego se descubre que no. O sea, mete la pata con relativa frecuencia en ese tipo de expresiones. No tiene mayor, entiendo yo que no tiene mayor trascendencia si estaba informado desde las 7 o desde las 8 o desde las 11 de la noche, pero sí tiene importancia el que Carlos Mazón le dijera hay muertos al caer la tarde, cuando Carlos Mazón, en una comparecencia reciente, no recuerdo cuál, creo que la del Congreso, dijo que no se podía saber lo de los muertos hasta las 5 de la mañana. Sin embargo, a las 12 ya lo dijo. Pues si ya le estás diciendo a Feijóo, no sé a qué hora, a las 11 o a las 10 de la noche que hay muertos, no, eso no se compadece bien con la afirmación en el Congreso de que hasta las 5
no podían saber que había muerto. Claro, son los cambios de versión, ¿no? que él siempre dice que siempre había dicho lo mismo. Pues si con Pedro Sánchez decimos que tiene cambios de versión, pues con Mazón tendremos que decir lo mismo. Sí, sí, por eso es lo que se intenta, ¿no? Desde hace más de un año, averiguar qué pasó y dónde estaba la responsabilidad. Las familiares de las víctimas, lo hemos visto, le estaban reclamando a estas dos personas que tenían este careo hoy, a la exconsellera de Emergencias y al jefe de gabinete ex jefe de gabinete de Carlos Mazón, lo que ellos sabían. Es cierto que les decían cosas muy duras, les llamaban asesinos, sinvergüenzas y bueno, Tú ya sabes que cosas. yo siempre digo que asesinos es un término muy mal empleado en estos casos, porque asesino es cuando tú estás matando a alguien a conciencia, es decir, adrede. Hay voluntad de matar. Esto sería en todo caso un homicidio, no un asesino. Ya entiendo que es más fácil gritar asesino que gritar homicida. No sé, es como más contundente. Sí, pero bueno, en cualquier caso ya es lo que... entiendo. Y bueno, y tampoco le vas a pedir excesivas responsabilidades a personas que han perdido seres queridos y que tampoco van a estar hilando tan fino. Con el diccionario, exacto. Pero esa es la verdad, o sea, la palabra asesino está mal empleada en este caso. Sí, sí. En cualquier caso, de lo que se trataba hoy también era de dilucidar si el confinamiento no se produjo antes o después, porque se supone que Cuenca estaba preguntándole, ¿no?, a los abogados de la Generalitat si se podía proceder o no. La versión de Cuenca es, yo le digo a lo de Salo, olvídate de confinar, o como era de confinar nada, porque yo tenía dudas legales de si esto era posible hacerlo desde la Generalitat Valenciana. Se lo consulté a otro secretario autonómico, Cayetano García, y a su vez a los abogados de la Generalitat, y como teníamos dudas le dijimos a Salomé Pradas que no confinara, que se olvidara de la idea de confinar. Esta es la explicación del señor Cuenca. Lo que pasa es que los abogados de la Generalitat, en otra requisitoria de la juez de Catarroja, ya han dicho que no pasa que eso. En su momento se les preguntó y dijeron que no había problema en confinar, que podía hacerlo perfectamente la Generalitat Valenciana. Hoy Cuenca ha reiterado que cuando él oye la palabra confinar le suena a lo que nos suena a todos, por otro lado, claro, a la pandemia, al COVID-19, el confinamiento. Entonces, se ve que él pensó, es lo que ha explicado hoy, confinamiento, esto es cosa de gobiernos centrales, esto no es cosa de Generalitat Valenciana. Pero bueno, los abogados de la Generalitat dijeron otra cosa. Claro, efectivamente, la jueza ya pidió hace unas semanas ese informe a la abogacía de la Generalitat, que no había preguntado ni Cuenca ni tampoco Cayetano, pero sí que había preguntado otro funcionario que sí que es cierto si se podía o no, y ellos dijeron que sí, algo que no se le trasladó a Salomé, claro. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Más o menos ese es el resumen. ¿Sabes qué pasa con estas cosas? Que después, seguramente mañana, conoceremos algún detallito más de la declaración de hoy, de unos o de la una o del otro. Pero lo grueso, lo que ha trascendido hasta este momento, es básicamente lo que acabamos de contar. Los careos no se producen normalmente, no son muy habituales, ¿no? Es cuando se producen únicamente cuando el juez correspondiente considera que hay dos versiones contradictorias que se compadecen muy mal con la verdad, o es cierta la una o la otra o ninguna de las dos, pero no las dos, y entonces decide intentar averiguar cuál de las dos versiones es más plausible, poniendo a los que las defienden frente a frente y haciéndoles las preguntas oportunas y viendo si se contradicen o no, con qué firmeza. Yo, por ejemplo, a Salomé Pradas, cuando la he visto fuera, haciendo declaraciones a los medios, cosa que Cuenca no ha hecho, y acercándose a las víctimas, cosa que Cuenca no ha hecho, la he visto muy firme. Supongo que la estrategia de defensa de la consellera, que es la única imputada junto con el señor Argüeso, otro alto cargo de la consellería, Cuenca es solo testigo, pero Pradas y Argüeso son imputados, son investigados, tienen la condición de investigados. La estrategia de Pradas está virando y está, a mi entender, tratando de demostrar que ella hizo todo lo que pudo, que ella es empática con las víctimas, que ella está del lado de las víctimas, que intenta ayudar a esclarecer todo este embrollo en favor de las víctimas. Hoy se lo ha dicho claramente y directamente a una de ellas, y que ella, como no tiene nada que ocultar, pues por eso habla con unos y con otros y tal. Yo creo que esa es la estrategia de Salomé Pradas, a la que veo muy firme ya desde la entrevista de Salvados, que al principio pues sí hubo algún
A lo largo de la entrevista hubo algún pasaje más o menos lacrimógeno, de sentimientos difícilmente contenibles y contenidos, pero el resto de la entrevista yo ya noté que había una mujer fuerte, que lo es, y decidida en un viraje de su estrategia que pasaba de no traspasar las posibles responsabilidades a otras personas a hacer justamente lo contrario. Y yo creo que ahora está un poco en eso. A mí me dieron una serie de órdenes, yo entendí que estas órdenes no eran de la persona con la que estaba hablando, sino de la persona a la que representa esa persona con la que yo he estado hablando, y por eso obré como obré. Claro, es que Salomé tiene un panorama oscuro. Difícil. Difícil. También es verdad, vamos a ver, aquí hay mucha gente que cree que esto va a acabar en la cárcel, o sea, con alguien en la cárcel, y eso no es tan sencillo que suceda. Cualquier penalista con el que hables, abogado penalista, te explica que no es tan sencillo, porque claro, entramos en unas sutilezas legales, claro, que yo tampoco manejo adecuadamente como para intentar transmitirlas aquí, pero básicamente aquí no hay intención de matar. Aquí mueren una serie de personas, muchas personas, demasiadas personas, una cantidad insoportable de personas, porque se hacen mal muchas cosas, pero se hacen mal más por incapacidad, entiendo, que desde luego por voluntad. Pero por claro, una negligencia, quizás. Sí, pero a ver, la incapacidad no es eximente tampoco. Claro. Quiero decir, tú eres incapaz, pues, y has hecho las cosas mal, pecharás con la responsabilidad que te corresponda, por muy bien intencionado que seas. Otra cosa es que no haya agravantes, pero la responsabilidad, si la encuentra la juez, no esta juez, sino el que eventualmente tenga que juzgar a algunas de estas personas, si la encuentra ese juez o ese tribunal, pues las personas correspondientes tendrán que pechar, por muy buenas que fueran sus intenciones, con el peso de la justicia como fruto, como resultado de las acciones que ellos adoptaron o mandaron a adoptar. En cualquier caso, como siempre decimos... Y eso no es sencillo que acabe en cárcel. Exacto, ni tampoco es sencillo que acabe, porque siempre lo decimos que quedará muchísimo por saber, por esclarecer, por testificar muchísima gente, porque al final fueron unas horas... ¿Qué vamos a decir? Todos los que vivimos aquí lo sabemos, y los que no viven aquí también lo saben, porque es que no ha habido otro acontecimiento como este en muchísimos años en toda España. Esta es una tragedia inconmensurable, especialmente para las personas que estaban ahí o que no han ido, pero tienen alguna persona fallecida en su entorno, en claro, su familia o en su entorno, y por supuesto para las otras personas víctimas, aunque no tengan víctimas mortales, pero que también han padecido los efectos de claro, la dana. Es que hay que ponerse, ¿no?, en la piel de esas personas que se han quedado sin... Eso es imposible. Sin padres, sin madres, por sin mucho que hermanos, intentemos sin empatizar. Hijo. Me refiero a que muchas veces no se les entiende, y tampoco entiendo muy bien que no se les entienda, porque al final es que pues hay mucha gente que su vida la va a dedicar a esto, a intentar saber qué pasó. Sí, Entonces, y vamos a ver hasta dónde se puede saber, Claro. Pero una cosa es querer saber y otra cosa querer que el resultado sea el que yo pretendo. No sé si me explico. Sí, claro, la verdad es la verdad. Hay personas, exacto, por poner un ejemplo sencillo, hay personas ahí que se manifiestan y quieren ver a personas en la cárcel. Y eso, insisto, no es tan sencillo. Otra cosa es que nos acerquemos a la verdad. Y eso sí es más sencillo. No es fácil, pero es más probable. Más probable llegar a la verdad que acabe alguien en la cárcel. Nada es imposible, pero en fin, cada uno que piense como quiera, pero para mí es más importante la verdad que lo otro, aunque bueno, esto claro, ya veremos lo que dice la justicia. Exacto, es complicado. Yo no soy una víctima y por tanto para mí es más importante, soy periodista y para mí es muy importante conocer la verdad, no tanto que una persona, porque, y vuelvo a decir lo mismo que decía antes, no quiero salvarle la cara a nadie, pero bastante llevan ya, algunas personas en su conciencia o en su biografía o en su futuro. Sí, ya, pero que hay mucha gente que ya lo entiendo, que eso no es suficiente no va a reparar Por eso nada. digo que no es lo mismo ser una víctima directa que ser un observador impactado por toda esta tragedia. Y que aunque alguien pagase con la cárcel, tampoco repararía las pérdidas de esas por supuesto personas. que no, las pérdidas son irreparables.
No, eso no se va a solucionar con ver a nadie en la cárcel. Es muy difícil y no se puede ni nombrar, ¿no? lo que tiene que ser. Bueno, vamos a cambiar de asunto, son las 7 menos 5 de la tarde, ya les decía que estamos muy pendientes de Venezuela porque aún no ha pasado ni una semana, pues desde que la situación cambió muchísimo. Creo que no lo había hablado contigo aún. No habíamos tenido oportunidad, pasamos del Mediterráneo al Caribe. Exacto, pues... Bueno, sí, que tuvimos el otro día un invitado venezolano. Es cierto, sí, es verdad. Yo estuve también de invitado. Es que claro, siempre te tengo a la derecha en lugar de a la izquierda. Ya. Estaba Andrés aquí a la derecha. Pues bueno, la situación en Venezuela ha cambiado muchísimo y bueno, a mí me gustaría, el otro día intentamos conectar con un ciudadano venezolano, me gustaría ver si podemos hacerlo hoy, porque me gustaría saber cuál es la situación real en Caracas. No sé si ha trascendido mucho, no sé, creo que mucha gente no está pudiendo hablar. La idea que tenemos los que estamos fuera es la de que allí el régimen, a base de personas que están en su entorno, pero no están directamente manejadas por el régimen, es decir, los paramilitares que hay por ahí por las calles, están controlando mucho las expresiones de alegría y las peticiones de una transición rápida que los opositores, y los opositores son mayoría en Venezuela, no lo olvidemos eso nunca, porque así lo demuestran los resultados electorales del 24, pues que los opositores se expresen con libertad y con normalidad. Esa es la idea que tenemos desde fuera. Vamos a ver si tenemos oportunidad de saber cómo lo viven dentro, o sea, desde dentro y con testimonios de personas que están allí. Pero me da la impresión de que todavía no es el momento en el que se puedan expresar con libertad las personas que tienen motivos para estar contentos y que tienen motivos para seguir reivindicando en primer lugar la salida de los presos políticos y después todo lo demás. Sí, de momento ahí se han dado excarcelaciones, hay un baile de cifras, ¿no? Hay unas ONGs que decían 24, el gobierno de Venezuela estaba cifrándolas en más de 133, pero claro, ahora aún es un poco confuso toda la información, ya decimos que la prensa tampoco está pudiendo entrar. No, es más, a algunos periodistas los han encarcelado, o sea que sí, es justo lo contrario de lo que debería estar sucediendo. Ayer nos interesa saber, en el programa de los domingos aquí en esta casa, lo dedicamos a Venezuela, y me decían los invitados, está muy bien que maticemos, que distingamos entre excarcelación y liberación. Porque las personas que han salido no son libres, tienen todavía cargos, en algunos casos, han sido sacados de la cárcel, excarcelados, pero no liberados de los cargos que pesaban contra ellos, no han sido amnistiados, por así decir, ni indultados. Con lo cual, no se puede hablar propiamente de liberación, sino más bien de excarcelación, me decían los invitados. Habrá casos de todo tipo, pero esto abona un poco lo que yo te decía antes, que no hay libertad, todavía no hay... Claro. Serenidad ni confianza en que tú puedas expresarte de una manera libre sin que te pase nada, porque hay mucho paramilitar y hay mucha persona afín al régimen que va a tratar de impedir todo ese tipo de cosas. Bueno, pues son las 7:08, estamos de vuelta y nos vamos, Vicente Climent, directamente hasta Caracas. Vamos a saludar a un ciudadano venezolano. Estábamos contándolo Vicente Climent y yo por protección. Vamos a decir que se llama Arturo. La persona con la que vamos a contactar, él está en el barrio de Miranda, en Caracas. Buenas tardes, Arturo. Hola, ¿cómo estás? Saludos a todos ustedes. Lo primero que queríamos era darte las gracias, ¿no?, por la valentía que estás demostrando, porque sabemos que no es un momento muy seguro para hablar desde Caracas. Entonces, muchísimas gracias por querernos hacer llegar. No lo es. Arturo, cuéntanos, ¿qué es lo que estabas haciendo tú la noche del viernes al sábado y cómo te enteraste de lo que iba a pasar? Bueno, yo me encontraba durmiendo como la mayoría de mis conciudadanos. En ese momento un amigo me llama y pues yo no sabía el motivo de la llamada a esa hora de la madrugada. Eran las 2:30 de la mañana. Escucho unos ruidos
abro la ventana y sí, había unos rugidos de aviones impresionantes. Y bueno, eh, esto ha sido, lo que voy a decir a continuación va a sonar un poco paradójico, pero ese sonido, después del nacimiento de mis hijas, ha sido el más dulce sonido que yo he escuchado en la vida. Sí, sí que resulta duro, la verdad que sí, pero entiendo que ese es el estado de ánimo en el que os encontráis muchos venezolanos, ¿no? Sí, la mayoría, alrededor del 80% de los ciudadanos, estamos muy contentos y muy felices de que hayamos recibido esta ayuda. Yo, en lo personal, me siento un poco avergonzado, porque este problema que estamos viviendo los venezolanos nos lo hemos buscado nosotros mismos. De una u otra manera, hemos apoyado unas políticas absurdas durante muchísimos años. En el momento de que ya comenzó la oposición a ser mayoría, que eso fue alrededor del año 2015, pues no fue muy tarde ya, porque ya el gobierno estaba muy incrustado y no era posible ganar una elección. Arturo, buenas tardes. ¿Cómo es la situación en las calles en estos momentos? Aquí en España hemos tenido noticias de grupos de paramilitares, de gente vinculada con Diosdado Cabello, que reprime cualquier tipo de alegría o de expresión de satisfacción por lo que está sucediendo, por la transición que se abre ahora en Venezuela. ¿Cómo es la situación en la calle? Mira, en la calle la situación es en muchos guerrillas urbanas que se llaman colectivos, han sido armados y amedrentan a las personas. Con total desparpajo te pueden revisar el celular para ver los mensajes, pueden llevarte a prisión si encuentran algún mensaje que señale alguna alegría o alguna protesta hacia el gobierno, podrían llevarte a prisión. En las redes sociales no tienen ningún tipo de vergüenza. Estos colectivos amedrentan y amenazan directamente a los ciudadanos, advirtiéndoles que de salir a la calle a hacer algún tipo de celebración serían puestos en prisión, serían tomados prisioneros. Entiendo que, Arturo, estaréis desconfiando hasta de los vecinos, ¿no? Sí, Paloma. Es muy duro porque, bueno, mi esposa me decía, mira, ahora es que vamos a empezar a descubrir cosas. Y en efecto, hoy en la mañana, mi esposa me ha escrito unos mensajes en donde hemos descubierto a unas personas muy cercanas en el colegio de nuestras hijas que están inmiscuidos en ciertas cosas que ni nos pasaban por la mente. Entonces cualquier persona que nos rodee, pues bien sea compañeros del colegio o en la misma urbanización donde vivimos, aquí yo siempre he dicho que el problema venezolano es muy complejo. El poder es una red muy oscura, muy áspera, que tiene muchas raíces, no es una sola cabeza. Aquí hay muchas personas con poder en distintos niveles de la sociedad y en distintos niveles de la política. ¿Y tú crees, Arturo, la mayoría de los venezolanos cree que Delcy Rodríguez es la persona indicada para salir de una dictadura y arribar a una democracia plena? Mira, yo no puedo hablar en nombre de la mayoría de los venezolanos, pero te puedo hablar sobre mi opinión. Delcy Rodríguez no es santa de devoción de nadie, no es santa de mi devoción, pero la aceptamos porque entendemos que hay un tramo que hay que pasar para poder lograr la transición. Yo no veo a ninguno de estos generales de las Fuerzas Armadas cuadrándose firme al presidente Edmundo González o a la vicepresidenta María Corina Machado.
Yo no veo diciéndole permiso para hablarle, mi comandante en jefe, Mundo González. Yo no veo eso. Yo no veo a los colectivos desarmándose solo por el hecho de que vengan nuestras autoridades legítimas, que son el Mundo González y María Corina Machado. Yo no veo a los colectivos desarmándose. O sea, aquí hay un enredo muy profundo, muy complejo, muy maligno, que hay que ir desenredando. Entonces yo no estoy de acuerdo con que ella sea la dictadora provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez, que es parte de todo ese conjunto de criminales que nos gobiernan, pero sí entendemos, la mayoría entendemos que es parte de la transición que tenemos que ir transitando, valga la redundancia. El próximo jueves, hemos sabido hace unos minutos, Donald Trump va a recibir a María Corina Machado. No sé si esa noticia se conoce en Venezuela y, en todo caso, no sé si esto les llena a ustedes o les puede llenar a ustedes de esperanza o de preocupación, porque con Trump tampoco se sabe nunca. Bueno, sí, tienes toda la razón. Trump a veces puede ser muy impredecible, pero sí sabemos la noticia, sabemos que ella se va a reunir mañana martes o pasado mañana miércoles en la Casa Blanca. Y bueno, todos los ciudadanos estamos muy contentos por eso. Yo me imagino que ellos tienen que conversar de cómo van a hacer la transición y cuánto tiempo va a demorar, porque aquí los ciudadanos seguimos en una situación muy compleja, muy difícil. En el mejor de los casos, con una economía destruida, pero hay muchas familias que están separadas, hay muchas familias que tienen presos políticos. El país está como nunca antes había estado. Tenemos que acelerar esta transición lo más pronto posible. Claro, Arturo, sí que me gustaría, dado que estás siendo muy valiente esta tarde, tenemos que decir que son las 7:15 de la tarde hora española, tú ya casi que irás a comer, supongo, y sí que me gustaría, si te parece, que te pudiésemos llamar otro día para que nos cuentes cómo va desarrollándose la vida, si hay cambios, si lo estáis... sobre todo eso, cómo se está llegando esa ayuda a vosotros directamente al pueblo. Sí, estoy completamente a la orden y yo no tengo ningún problema en que ustedes me contacten y responder a sus preguntas. Yo siento que esto de alguna manera es un granito de arena que puede apoyar a mi país. Claro que sí, es que tampoco tenemos otra manera de saber qué es lo que está pasando dentro, porque ya decimos que los medios no podemos acceder de forma fácil, que las noticias que llegan desde allí pues son las que quiere el régimen, ¿no? Que son las que salgan, y solamente ustedes son los que nos pueden dar la información correcta de lo que están viviendo, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Al resto del mundo. No sé si ustedes saben de qué forma nos llega a nosotros lo que sucede ahí. No tengo idea cuáles son sus fuentes. Claro, por eso, que lo que a nosotros nos llega es lo que el gobierno es lo que quiere que llegue. Entonces, su información es vital para saber de qué manera están viviendo, cómo vivían antes, cómo viven ahora y cómo vivirán de aquí a un tiempo. Así es. Yo con mucho gusto les aportaré lo que esté a mi alcance darles para que ustedes puedan tener una información verídica, veraz y que se vea la realidad. Pues Arturo, muchísimas gracias. Cuídese mucho, que tenga también mucho cuidado su familia y volveremos a contactarle. Muchas gracias. Ok, vale. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, pues tenemos un estupendo corresponsal. Corresponsal en Caracas. Desde luego que al final es mucha valentía, ¿no? Llevábamos muchos días intentando contactar, pero no, la gente, pues eso, por eso no ha mostrado su rostro. Ya digo que Arturo era un nombre ficticio, porque queremos, por supuesto, proteger pues la persona, ¿no? de los ciudadanos que sí que quieren colaborar. Es que esta transición no va a ser sencilla, no está siéndolo, porque ya ves lo que nos contaba Arturo. Aceptan a Delcy porque no queda otra. Es el mal menor, ¿no? Pero no es plato de su gusto, no es santa de su devoción.
del sí ha estado en el gobierno de Maduro, ha sido vicepresidenta con Maduro. Aparte de los episodios de cuando vino a Barajas con las maletas, que no se sabe lo que llevaba, fue recibida por Ábalos, por Koldo, por Aldama, que todo eso, yo tengo una curiosidad tremenda, enorme, por saber qué es lo que pasó ahí. Que Koldo dice que él no hablará de eso ni muerto. O sea, fíjate tú, en fin, no sé, la imaginación, lo que tú decías al principio, cuando no hay información, hay imaginación, y la imaginación siempre tira al monte como la cabra. Así que... Desde luego que sí, pero bueno, esperemos que sea para bien, ¿no? Está el mundo muy revuelto, porque tenemos esto de Venezuela, tenemos lo de Irán, tenemos tantas cosas. Bueno, Venezuela y lo que venga detrás, porque Cuba está en el punto de mira también. Claro, no, pero es lo que yo digo, ¿no? ¿Hasta qué punto pues te puedes fiar de Trump, ¿no? Porque tampoco sabes muy bien si es lo que hace por aquí y luego por aquí. Es complicado, ¿no? Porque... Trump es imprevisible, vamos a ver, Trump es el líder del mundo libre. Esto sigue siendo así, a pesar de que tenga sus movidas, hablando de una manera coloquial, internas, con sus indultos a los que asaltaron el Capitolio, con los problemas que hay en determinadas ciudades en donde ha desplegado a la Guardia Nacional en contra de los deseos de los gobernadores de los estados correspondientes. En fin, hay política doméstica muy polémica en lo que llevamos de mandato de Trump, pero Trump no deja de ser el líder del mundo libre, de eso que se ha llamado siempre el mundo libre. Lo que pasa es que Trump es imprevisible, lo hemos visto con Zelensky, lo hemos visto con Gaza, lo hemos visto en unas cuantas situaciones ya, y eso nos hace temer que también sea imprevisible en un futuro en otros lugares. Eso hace pues que pasen cosas tan sorprendentes como que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, izquierdista de pro, anticapitalista de pro, de repente se tire una hora hablando por teléfono con Donald Trump y agache las orejas finalmente. Todos los líderes europeos han hecho más o menos lo mismo. Zelensky también ha aprendido después de del lamentable acoso al que se le sometió en el despacho oral en aquella famosa entrevista, ha aprendido que lo mejor con Trump es darle la razón y ganar tiempo, y poco a poco intentar convencerle de que el malo es Putin, y en esas andamos. Trump tonto no es. Tonto no es. Y yo me malicio que esto de Venezuela, que quedarse con el petróleo de Venezuela puede tener un efecto colateral poco divulgado todavía, que es el de sacar mucho petróleo al mercado. Es un petróleo difícil porque tienes que tratarlo mucho por sus condiciones naturales, ¿no? Pero bueno, sacar todo ese petróleo venezolano al mercado, con lo cual se hundirían los precios, y países como Rusia pues tendrían problemas para seguir financiando guerras como la de Ucrania. Y países como China, que se lleva el 80-90% de la producción de Venezuela, pues tendría problemas también en ese mercado y tendría que buscar otros alternativos. Es decir, que la jugada de Venezuela puede tener otras fichas de dominó, aparte de que Cuba, sin el petróleo de Venezuela, es que se muere. Se muere directamente, no hace falta intervenir. Sí, la historia es... Ya es triste, porque lo acaba padeciendo la población, claro. Claro, exacto, es lo de siempre. Siempre pagan los mismos, pero luego aparte son las formas de Trump, ¿no? Es decir, lo comentábamos el otro día, aparece, coge a su presidente, lo saca del país. Ahora, con Cuba probablemente las formas sean las mismas, si lo llega a hacer, con Colombia pero Cuba yo creo que no va a intervenir, directamente dejará que se levante la población contra... Un poco lo que está pasando en Irán. Ahora Trump decía, y por eso todos los analistas dicen, ojo a los 2-3 próximos días, a ver qué pasa. Porque hay unas manifestaciones muy potentes en Irán contra el régimen de los ayatolás. Claro, los ayatolás llegaron, tú es que eres muy joven y no lo recordarás, probablemente no lo has vivido incluso, pero en el año 79 había un señor llamado Khomeini que vivía en París y que era el que iba a liberar a la población de Irán en cuanto cayera el Shah, que era el opresor. El Shah era un opresor, sí, pero vamos, Khomeini lo ha hecho bueno. Y los que han venido después de Khomeini lo han hecho bueno. Las mujeres en Irán pues difícilmente van a la universidad ni pueden mostrar su rostro libremente. En fin, tiene una serie de restricciones que todos conocemos. Entonces ahora hay mucha protesta contra el régimen iraní de los iraníes. El asunto está, porque es que estas cosas hay que decirlas como son, no como nos gustaría que fueran, en que no hay todavía el suficiente número de muertos en las calles de Irán, de las ciudades de Irán y pueblos de Irán, para que haya una intervención de Trump. Pero
muy probablemente, estoy interpretando algunos datos que he visto por ahí, que he leído por ahí, sobrepasado un cierto umbral de muertos, y es duro decirlo así, entonces Trump seguramente intervendría en Irán. Y el Shah, el hijo del Shah, que es el que está ahora exiliado, como Khomeini lo estuvo en su día, que está alentando a que haya protestas cada vez más numerosas. Es que pueden pasar dos cosas. Una, que el número de muertos sobrepase un umbral. Dos, que también es importante, y desde luego sería mucho mejor que esa opción que yo acabo de plantear, que el número de manifestantes también fuera muy superior al actual. O sea, hay mucha gente en la calle, pero si hay todavía mucha más, entonces tendrían difícil los ayatolás continuar y tendría fácil Trump intervenir. Veremos qué pasa, porque tampoco es que necesite Trump... Muchos motivos, ¿no? Ni tampoco le va a preguntar a Tiene el nadie. gatillo fácil. Exacto, no le va a preguntar oye, hago esto, no lo hago. Oye, no nos engañaron. El J.D. Vance, su vicepresidente, sí, la es verdad. primera vez que fue a Bruselas, le dijo a todos los líderes occidentales, hay un sheriff nuevo, nuevo en el pueblo. Literal, y bueno, O la ciudad. Groenlandia pues se la comprará, ¿no? Y ya está. Bueno, esperemos que sea los comprar. europeos están intentando crear... Un poquito de proteger. Sí, crear una fuerza de interposición, digamos así, o una fuerza de vigilancia de varios países europeos de Groenlandia, para que Trump no se quede con la idea de que los daneses, con montar dos trineos tirados por perros, han aumentado la seguridad de Groenlandia frente a los rusos y los chinos, que parece que se pasean por ahí como perro por su casa. Ha empezado fuerte el año, ¿eh? La verdad que no esperaba yo que... Estamos a 12 de enero, ¿no? Sí, exacto, que no ha esperado nada para liarla nueva. Parda. Pero bueno, en fin, ya está. La semana que viene, si vuelves, que espero que vuelvas, Pues dependerá de una que yo me sé. Dependerá de una que tú sabes. Bueno, hablaremos de financiación autonómica, porque también es muy interesante este asunto, la ¿Tú nueva crees que para propuesta. entonces la habremos entendido? Por eso, te damos una semana más de margen a ti y a mí para ver en qué quedará todo eso, si es que queda en algo. Pero bueno, de momento parece que hay gente que le ha gustado. La financiación autonómica, los catalanes. Exacto. Especialmente. A alguna gente le ha gustado. Y a algunos otros también, ¿eh? Por eso, que hablaremos de eso. Gracias, Vicente. Pero es que tú tienes. Muchas gracias por volver.